la continuidad de nuestro curso taller Calidad de Semillas, datos confiables para resultados exitosos, desarrollamos en esta presentación la segunda parte de la descripción de los procesos y metodologías que debemos llevar adelante para concretar un análisis de poder germinativo. En principio habíamos dicho que el objetivo de este análisis era fundamentalmente determinar el potencial de germinación de un lote de semillas. Esa información la íbamos a entregar en forma discriminada al solicitante, detallando un porcentaje de plántulas normales obtenidas a través de este ensayo, que constituirían básicamente el porcentaje de poder germinativo, o la capacidad de esa muestra de producir plántulas normales. Además, la información se completaba con los porcentajes correspondientes a otras categorías que dan como resultado este análisis, que son las plántulas anormales, las semillas frescas, las duras y las muertas. Para llegar a obtener esa información, la metodología de reglasista nos indica atravesar una serie de etapas. Esas etapas se constituyen por una primera, que sería la etapa de presiembra y siembra, y habíamos dicho que detallábamos esto de la presiembra porque en numerosas oportunidades el tipo de especie con el que estamos trabajando determina la necesidad de aplicar algún tipo de tratamiento con la finalidad de obtener una ruptura del estado de dormición que pueda presentar la semilla de esa especie en particular. Todo esto, recuerden, está detallado en lo que es la tabla 5 de las reglas internacionales. Vamos a aclarar que en esta etapa de presiembra también se realizan lo que son los tratamientos que puedan ser pedidos por el solicitante, como pueda ser la aplicación de fungicidas o bioestimulantes, pero que el hecho de aplicar este tipo de tratamientos implica que ese ensayo queda excluido de la tanda de ensayos por reglas internacionales, porque ese tipo de tratamientos no está contemplado, por lo menos hasta el momento, dentro de la metodología estándar. Es decir, que si el solicitante requiere alguna aplicación de este tipo de tratamientos, realizaremos ese ensayo siguiendo estas metodologías, pero no podremos emitir un certificado oficial, llamémosle, donde figure el hecho de que mantenemos un estado de acreditación, sino que lo vamos a emitir como una especie de informe de resultado. Lo que acá consideramos como tratamientos presiembra tienen que ver específicamente con ruptura de dormición. En la segunda etapa de este ensayo de poder germinativo es la etapa en la cual la semilla va a estar sometida a este periodo de germinación en las condiciones que sean detallados en la tabla en cuanto a longitud de ese periodo, temperaturas o alternancia de temperaturas, etc. La etapa tercera, que es la que vamos a profundizar en esta presentación, es la etapa de evaluación, es decir, la etapa de determinar qué tipo de plántulas y en qué porcentaje han sido obtenidas después del periodo establecido de germinación. Y finalmente, lo que es el cálculo y expresión de los resultados alcanzados. Para lo que es la evaluación, como les decía, es decir, para lo que es la discriminación de los tipos de plántulas que se han obtenido a partir de pasado el tiempo del periodo prescripto por las reglas, contamos con una valiosísima herramienta que es imprescindible para el laboratorio poseer, que es el Manual de Evaluación de Plántulas que emite ISTA. Este Manual de Evaluación de Plántulas es una especie de complemento de lo que es en sí el cuerpo de las reglas internacionales, y es un manual justamente porque en él se detallan cuestiones más operativas, más de técnicas. Si bien esas prescripciones figuran en general en las reglas, justamente se emite el manual
para profundizar en detalles, inclusive poner imágenes, que en las reglas, en el cuerpo de las reglas no hay imágenes, y así como detalla condiciones de laboratorio, hace hincapié, por supuesto, en lo que es la evaluación de plántulas. Actualmente se está manejando la edición 2013 de este manual. No hay, como en el caso de las reglas, una edición anual, sino que se edita después de que se recopilan varias enmiendas o adendas que van saliendo respecto a algunas actualizaciones. Después que hay unas cuantas de esas, se vuelve a ver otra edición, pero aparentemente, por lo que se sabe, es probable que entre 2018 y 2019 haya una nueva edición, pero la que se está manejando actualmente es la 2013, como les decía, con algunos agregados posteriores referidos a algunas actualizaciones puntuales. Es un manual muy completo que tiene toda una serie de contenidos que empiezan con una descripción de la parte morfológica de semilla y fruto, de algo de fisiología de la germinación, una consideración respecto a la importancia de lo que es el análisis de semillas para la agricultura, una descripción también como la que ya hicimos en las anteriores presentaciones referida a lo que son las condiciones del laboratorio para estar apto para realizar este tipo de evaluaciones, y después se mete específicamente en lo que ahora vamos a profundizar más, que es la parte de evaluación de plántulas. Hace una descripción de lo que es la estructura general de una plántula, estamos hablando siempre de aspectos morfológicos. Luego detalla cuál sería un desarrollo habitual de plántula de distintos géneros en condiciones naturales y hace una comparación con las condiciones que pueden darse en el laboratorio y en qué puede afectarle eso al desarrollo de la plántula, y a la vez hace una clasificación de tipos de germinación, de características de germinación, asignando a cada tipo, ya lo vamos a ver en detalle, un género representativo, a partir del cual podemos observar esas características y comparar con otros géneros que estemos trabajando. Yendo específicamente a lo que es la evaluación de plántulas, en esa sección 8 hace la discriminación que nosotros estamos necesitando en cuanto a las condiciones que hacen a una plántula normal o anormal. Todo esto a través de organizar los géneros en categorías por sus características morfológicas y de desarrollo similares. Hace una categorización en especies agrícolas y hortícolas y por otro lado árboles y arbustos. Y a partir de esa categorización da todos los detalles que pueden llevar a tomar la decisión de clasificar a una plántula como normal o anormal, y lo hace a través de una serie de apéndices donde, como les decía, tiene imágenes y tiene detalles bien puntuales sobre estas referencias, gráficos, etc. Como les decía, en la descripción que hace del desarrollo de las plántulas bajo condiciones naturales, hace esta descripción bien categórica, ¿no? Estableciendo tipos de germinación, o tipos de plántula, mejor dicho, de acuerdo a su clasificación sistemática. Así presentan germinación epígea o hipógea, detallando cuáles son las estructuras que podemos ver a partir de que se da la emergencia de la plántula en el sustrato, y toma un género como género representativo. Fíjense que en el grupo D, por ejemplo, que pertenece a las monocotiledóneas, están agrupadas todas las especies de monocotiledóneas que presentan germinación hipógea, y donde lo que nosotros vamos a ver emergiendo en el sustrato son las hojas primarias, pero cubiertas por el coleoptil, que es la estructura típica de las poáceas. Y así con toda una serie
de géneros representativos establece esa clasificación en tipos de plántulas. A su vez, posteriormente a eso, distribuye a esos tipos, como les decía, en dos categorías. Las categorías agrícolas y hortícolas, que le llaman categoría A, y la categoría B de arbustos y árboles. Con los tipos de plántulas y las categorías, realiza esta nueva clasificación, de manera tal que tanto el grupo A como el grupo B interiormente se van a subdividir en categorías de acuerdo a la clase sistemática, es decir, que dentro del grupo A va a discriminar en monocotiledóneas, dicotiledóneas y coníferas, asignándole el 1 a las monocotiledóneas, el 2 a las dicotiledóneas, el 3 a coníferas. Es decir, una especie A1 es una especie agrícola u hortícola de monocotiledóneas. Dentro de eso sigue clasificando y dice que pueden tener un tipo de germinación epígea o hipógea, asignándole el 1 a epígea, el 2 a hipógea. Con referencia al desarrollo de la plántula, dice que las del subgrupo 1 no van a presentar elongación de picotilo, las del grupo 2 sí van a presentar elongación de picotilo. En el grupo 3 no hay elongación del tallo, sino que vemos un tallo encerrado dentro de una cápsula que es el coleoptile, y en el caso del tipo 4, un hipocotilo tuberoso. Finalmente toma como referencia el sistema radicular y dice que en cuanto a su significación o su importancia, las que se le asigne el número 1 son aquellas especies donde es esencial que se presente raíz primaria. Esencial quiere decir definitorio, es decir, si no tengo presente la raíz primaria, no tengo una plántula normal. En el grupo 2 van a estar aquellas especies donde la no existencia de raíz primaria puede ser salvada con la emisión de raíces secundarias. Y finalmente, el grupo de plántulas donde es normal encontrar varias raíces seminales. Para que lo terminemos de comprender, vamos a presentar un ejemplo. Dijimos, dentro del tipo D, que era ese del cuadro anterior, vamos a encontrar, por ejemplo, el grupo donde el Lolium es el representativo, el raygras, y tenemos allí a las plántulas de tipo A, 1, 2, 3 y 1. Es una plántula tipo A porque es del grupo de las agrícolas u hortícolas. Es una plántula del grupo 1 porque tiene germinación hipógea. Le asignamos el grupo 2 de acuerdo al, el 1 era por monocotiledóneas, el grupo 2 por hipógea, el grupo 3 porque no presenta elongación de tallo, sino que emerge la hoja primaria envuelta en el coleoptilo, y finalmente le asignamos el número 1 porque es de las especies en las cuales la presencia de una raíz primaria es esencial o definitoria para definir si estamos ante una plántula normal o anormal. Asimismo, si tomamos por ejemplo al trigo, está en este grupo, A1, 2, 3, 3. ¿Por qué asignamos al trigo en este grupo? Porque es una especie agrícola u hortícola, porque pertenece a las monocotiledóneas, porque tiene germinación hipógea, porque no presenta elongación de tallo, sino primeras hojas cubiertas por el coleoptilo, y finalmente porque es una especie donde es normal encontrar varias raíces seminales. Entonces, estos detalles son los que tenemos que observar cuando realizamos la evaluación de las plántulas pasado el periodo de germinación. ¿Cómo lo hacemos? Observando plántula por plántula. Parece así bastante complicado, sin embargo,
el hecho de realizarlo habitualmente nos ayuda a incorporar, digamos, en nuestro conocimiento cuáles son las características para las especies generalmente más frecuentes. Cuando se nos presenta una especie poco frecuente deberemos recurrir con más razón a esta herramienta, pero básicamente tenemos que realizar una observación visual para determinar si tenemos estas condiciones en una plántula y por lo tanto estamos ante las condiciones normales de la especie. Entonces decimos, a ver cómo hacemos para realizar la evaluación. Y lo hacemos simplemente, como les decía, observando o extrayendo del sustrato cada una de las plántulas que hemos encontrado. Una por una, las retiramos y las observamos y vemos si cumple con esas características que requiere un desarrollo normal para esa especie. Vamos justamente a repetir lo que son estas definiciones que son fundamentales para la evaluación del poder germinativo. Plántulas normales son aquellas que muestran un potencial, de acuerdo a sus características morfológicas, para desarrollar plantas normales siempre y cuando se les presenten condiciones favorables de suelo, humedad, temperatura y luz. En ese grupo vamos a poder incluir, de acuerdo a lo que nos dicen las reglas, y está bien detallado en el manual, las plántulas que se considera que están intactas, es decir, que no presentan ningún tipo de diferencia con lo que es el modelo ideal de la plántula para la especie. Podremos incluir también en este grupo aquellas que tienen leves defectos, porque la investigación ha determinado que esos leves defectos, descritos en el handbook, no afectan un potencial desarrollo de planta normal. Y también deberemos incluir aquellas que se nos presenten con síntomas de infección secundaria, es decir, con síntomas de que han sido afectadas por algún microorganismo patógeno durante el periodo de germinación, es decir, que no traían esa infección, sino que fueron objeto de la infección durante el tiempo del análisis. Fuera de eso, cuando no se cumplan estas condiciones, estaremos frente a plántulas anormales, que justamente simplemente están descritas como aquellas que no presentan potencial evidente para un desarrollo en plántula normal. Para eso, el handbook nos va a dar una descripción súper detallada, muy profunda, de lo que son las posibilidades de encontrar anormalidades por grupo de especies e inclusive nos ayuda a interpretar las causas de esas anormalidades de acuerdo a lo que la investigación ha logrado informar en los últimos tiempos. Si bien hay daños que no tienen una explicación segura si no conocemos la historia del lote, dice el manual, si no sabemos las condiciones de campo que ha soportado esa semilla, no siempre podemos asegurar una causa respecto de las anormalidades, pero sí podemos estimar posibilidades de acuerdo al tipo de anormalidad. Y también nos va a hacer referencia a que en muchas ocasiones las anormalidades pueden ser fruto de algún tipo de condición durante el análisis. Específicamente, y para dar un ejemplo, cuando sembramos sobre sustrato papel y disponemos el papel tipo rollo, que lo vamos a ver en las clases presenciales, podemos estar estimulando, vamos a decir, algún tipo de anormalidad porque la plántula no tiene las condiciones adecuadas para su desarrollo óptimo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a discriminar o a distinguir que alguna anormalidad pueda ser fruto del ensayo y no de una condición intrínseca de la semilla. Como les decía, ahí en el manual van a encontrar todos esos detalles bien profundamente explicados. Como les decía, da las posibles causas de las anormalidades. Fíjense, menciona la posibilidad de daños mecánicos durante cosecha y procesamiento, sequía, absorción brusca de agua o
daños por insectos, que todos esos pueden ser causas de anormalidades, y los tipos de anormalidades que fruto de esas causas pueden presentarse. En el caso de que haya atrofias de raíz, que se encuentren tallos hendidos o ejes rotos o quebrados o con ángulos que no están dentro de lo normal, que puedan presentar una germinación retardada, es decir, que pasado el periodo de germinación estándar que define que ya debería estar desarrollada la plántula, nos encontremos con plántulas que recién se están desarrollando. Eso es considerado una anormalidad, porque como ya sabemos, las condiciones que nosotros les damos a la muestra son las óptimas, por lo tanto debe expresarse al máximo el desarrollo. Si no lo ha logrado es porque hay un problema. Puede haber daños químicos, esto es importante y lo vamos a charlar en las jornadas presenciales en más detalle porque lo amerita. Fíjense, todos los detalles de anormalidades están bien explicados en el manual. Inclusive hay un grupo de detalles que siempre vamos a tener que tener en cuenta, sea el género que sea el que estamos evaluando, que vale para la mayoría, como por ejemplo, y tal vez los que ya han tenido ocasión de realizar algún análisis parecido o este mismo, habrán escuchado respecto de la regla del 50%, que más que nada se aplica en las dicotiledóneas, donde podemos decir que si tenemos un mínimo de un 50% de tejido cotiledonar que esté sano, podemos decir que aunque el resto tenga problemas, esa plántula todavía está en condiciones de llamarse normal. Siempre y cuando la yema de crecimiento esté intacta, podemos perdonar, vamos a decir, que haya daño a nivel de cotiledón, siempre y cuando, como les decía, alcancemos un mínimo de un 50% de tejido intacto. Y así con las otras anormalidades. Fíjense que, como les decía, en el manual hay imágenes de lo que ustedes pueden llegar a encontrarse. De todas maneras, siempre hay cosas nuevas que se van a ir encontrando, pero básicamente acá van a encontrar una guía general que les va a resultar indispensable para empezar, sobre todo con este tipo de análisis. Y volviendo a lo que es la presentación, y recordando que estas dos no eran las únicas categorías que nos vamos a encontrar al final del periodo, tengamos en cuenta que también es probable que nos encontremos con semillas frescas, es decir, aquellas que si bien absorbieron agua no lograron iniciar la germinación y las vemos como semillas hinchadas. El grupo de las semillas duras, que puede presentarse fundamentalmente en las fabáceas, que son semillas que por sus cubiertas seminales no han absorbido agua y entonces las vamos a encontrar tal cual como el día que las sembramos. Y finalmente las semillas muertas, que son aquellas que evidentemente presentan deterioro de tejidos necróticos y que en ningún momento iniciaron el proceso de germinación. Con todos estos datos, que por supuesto deben estar registrados, vamos a tener los elementos para dar un resultado final. Es muy importante y es norma tener un boletín interno que le llamamos de germinación, que sería la planilla de registro de los datos de cada uno de los análisis que realicemos. Como les decía, no es un papelito que tenemos al lado de la bandeja, sino que es una planilla con una estructura determinada, normada y objeto de auditoría. Por eso es importante que la diseñemos de acuerdo a los requerimientos de la normativa nacional. Para darles un ejemplo, les muestro el que nosotros utilizamos en el laboratorio. Básicamente es una planilla en la cual deben figurar qué especie es, el nombre científico de la especie, la fecha en que se inicia el análisis, la fecha en que termina, la fecha de las evaluaciones,
si hemos realizado pretratamiento por dormición, cuál ha sido el pretratamiento que aplicamos, cuáles fueron las condiciones del periodo en cuanto a sustrato, en cuanto a las temperaturas que se le brindaron a la especie, que por supuesto todo eso es lo que está determinado en reglas, pero justamente acá es la verificación de que se cumplieron esas condiciones. Y finalmente la planilla donde vamos a registrar los datos de la evaluación, la fecha de la evaluación, después vamos a hablar en detalle de primero y segundo conteo, etcétera, pero acá va a ir el número redondo de cuántas plántulas normales, cuántas semillas duras, cuántas frescas, cuántas anormales y cuántas muertas. Y eso es lo que vamos a usar después para el cálculo de resultados. Lo mismo esto lo vamos a ver en la próxima presentación, pero tiene que ver con la variabilidad de los datos. Y una descripción general, antes se hacía algo mucho más detallado, por suerte para muchos ya no se hace, que es en cuanto a qué tipo de anormalidades se presentaron. Es importante que lo hagamos, no solo porque está en la planilla, sino porque va a ayudar a dar un resultado más completo y un asesoramiento más completo, que es lo que queremos generar a través de este tipo de análisis en el laboratorio. Entonces, con esos datos del boletín de germinación, que están registrados para cada uno de los análisis y que debe estar siempre disponible para las inspecciones, vamos a ir a completar nuestro ensayo a través de lo que es el cálculo y expresión de los resultados, que lo vamos a hacer en la próxima presentación.